Hola, yo soy Miguel. Yo hoy quería hablar de este libro de Merleau-Ponty que se llama El ojo y el espíritu. Maurice Merleau-Ponty fue un filósofo francés que nació el 14 de marzo de 1908 en Rochefort y que se murió el 3 de mayo de 1961 en París. Entre sus obras más conocidas están La fenomenología de la percepción, Lo visible y lo invisible, que es una obra póstuma, este libro, que también es póstumo, El ojo y el espíritu, que es este, La prosa del mundo, La estructura del comportamiento, Sentido y sin sentido, Signos, entre otros. Y bueno, este libro tiene 4 apartados, es pequeño y bueno, yo solo quería leer algunos pasajes que me parecieron relevantes. Es interesante porque el libro se abre con una cita de unas entrevistas que le hicieron a Cézanne, en la que Cézanne decía que lo que intento traducirle a usted es algo más misterioso. Se, se urde como de urdimbre a las raíces mismas del ser, a la fuente impalpable de las sensaciones. Y bueno, ahí ya nos está revelando uno de los conceptos fundamentales de Merleau-Ponty, perdón, que es la sensación, bueno, también para Cézanne, pero en el libro hablará más sobre, pues, en general sobre la pintura, pero en particular sobre ciertos conceptos que implican la pintura, especialmente el mirar, la percepción, el mundo, el espacio y lo abierto. Pero bueno, vamos por partes. Y primero dice, tienen que levantarse con mi cuerpo, los cuerpos asociados, los otros que no son mis congéneres, como dice la zoología, pero que me persiguen, que yo persigo, con quien yo deambulo un solo ser actual, presente, como nunca ningún animal ha perseguido a aquellos de su especie, su territorio o su medio. En esta historicidad primordial, el pensamiento alegre, Fröhliche Wissenschaft, aquí está haciendo referencia a Nietzsche, y el pensamiento alegre y improvisador de la ciencia aprenderá a apesentarse sobre las cosas mismas y sobre sí mismo para volverse o convertirse una vez más en filosofía. El pintor, perdón, está ahí, fuerte o débil, en su ruminación del mundo, sin otra técnica que aquella que sus ojos y sus manos le dan a fuerza de ver, a fuerza de pintar, a encarnado o encarnizado a sacar de ese mundo donde suenan los escándalos y las glorias de la historia de um, telas o cuadros que no agregarán más ni a las cóleras ni a las esperanzas de los hombres y que nadie murmura. Más en el segundo apartado nos recuerda la frase de Valéry en la que dice que el pintor aporta su cuerpo. Y aquí es donde va a empezar con los juegos dialécticos, por decirlo así, o va a empezar a hablar sobre la inmanencia y la trascendencia de la percepción, de lo percibido y el que percibe. Y bueno, aquí ya se dice una frase que después Didi Uberman va a utilizar como título de uno de sus libros, a saber, lo que se ve y lo que nos mira. Es decir, no vemos más que lo que nos mira. El mundo visible
y el mundo de mis proyectos motores son partes totales del mismo ser, inmerso en lo visible por su cuerpo, él mismo visible. El vidente no se apropia de aquello que ve, se lo aproxima solamente por la mirada. Él abre, es decir, la mirada abre sobre el mundo. Y de su lado, este mundo del que forma parte, no es en sí o materia. El enigma se sostiene en que mi cuerpo es a la vez vidente y visible, es un sí, no por transparencia como el pensamiento, que no piensa lo que sea o cualquier cosa más que al asimilarlo, al constituirlo, al transformarlo en pensamiento, sino que el cuerpo es un en sí por confusión, narcisismo, inherencia de aquello, de aquel que ve y aquello que ve, de aquel que toca y lo que toca, del sintiente y y el sentido. Un sí, entonces, que está tomado entre las cosas, que tiene una cara y una contracara, un pasado y un porvenir. Y aquí está una frase que es bellísima. Dice, el mundo está hecho de la estopa misma del cuerpo. Y bueno, no sé si um, tal cual lo tomó de ahí, pero al final de esta edición hay un ejercicio de citas, podríamos decir, en el que recuerdan que esa idea de la estopa, perdón, Letov, que en inglés sería Stoff y en alemán sería Stoff, viene de Shakespeare, de La Tempestad. En La Tempestad hay una frase que dice, "We are such a stuff as dreams are made of". Y justamente esto de que el mundo está hecho de la misma estopa de mi cuerpo, el hecho de que haga énfasis en esa palabra, es decir, que diga estopa y no materia, hace énfasis también en la concepción que tiene Merleau-Ponty del mundo, puesto que, bueno, como recuerda Bernhard van der Fels en su libro uh, de Husserl a Derrida, que es sobre la fenomenología, el nombre del libro es, sí, de Husserl a Derrida, Introducción a la Fenomenología, en el capítulo 11, en el segundo apartado, que es sobre Francia, donde habla sobre la fenomenología existencial de Merleau-Ponty y el marxismo humanista de Henri Lefebvre. Van der Fels recuerda que para Merleau-Ponty la disputa acerca de las cosas y los otros tiene sus raíces en una sociabilidad vivida cuyas iniciativas anónimas no obedecen ni a imposiciones objetivas ni a proyectos conscientes. Y es por eso que el mundo no es materia, sino que está hecho de del mismo tejido, podríamos decir, o de la misma estopa. Atengámonos a las palabras de Merleau-Ponty, porque no es ni una, como dice Van der Fels, no es ni una imposición, el mundo no es ni una imposición objetiva ni un proyecto consciente. Es por eso que a mí me recordaba, o también lo señalaban al final del libro, a la frase de Shakespeare, puesto que si mi cuerpo me conecta con el mundo y al mismo tiempo es mi cuerpo lo que yo llevo a la pintura o lo que el cuadro como expresión de mi interior deja ver y al mismo tiempo me permite verme en él o algo así. Hay una parte en el libro donde hace referencia a ese juego de espejos, pero bueno, ya llegaré ahí. Mi idea era simplemente que la concepción del mundo de Merleau-Ponty es en cierta forma más onírica o imaginaria, o en todo caso, no es objetiva.
Y eso está relacionado con, pues, a quien se está oponiendo en este librito, es decir, a Descartes y a la concepción que tiene Descartes sobre la pintura en la dióptrica. Pero bueno, antes de llegar a, a esa oposición, yo solo quería recordar que qué es lo que dice sobre el cuadro y sobre el ojo. Yo estaría, aunque me dé pena decirlo, ahí donde está el cuadro que miro, puesto que no lo miro como uno mira una cosa, no lo fijo en su lugar, sino que mi mirada erra en, como de errancia, en él como en los nimbos del ser. Yo veo según o con él, más que mm, verlo a él. Es decir, yo veo con o según el cuadro, no al cuadro. Y más adelante, en esta segunda sección, dice, el ojo es aquello que ha sido conmovido por un cierto impacto del mundo y lo restituye a lo visible por los trazos de la mano. La pintura despierta lleva hasta su última potencia un delirio que es la visión misma, puesto que ver es tener a distancia y que la pintura extiende esta bizarra posesión a todos los aspectos del ser que deben de alguna forma hacerse visibles para entrar en ella. La pintura da existencia visible a aquello que la visión profana cree invisible. Ella hace que ya no necesitemos el sentido muscular para tener la voluminosidad del mundo. La visión es espejo o concentración del universo. Y un poco más adelante recuerda lo que Max Ernst, pintor surrealista, decía. El rol de del pintor es cernir y proyectar aquello que se ve en él. Y enseguida agrega Merleau-Ponty. La pintura vive en la fascinación. Sus acciones más propias, los gestos, los trazos, de los que es capaz y que serán para los otros revelación, puesto que son las mismas faltas que él tiene, parece que emanan de las cosas mismas, como el dibujo de las constelaciones. La visión del pintor es un nacimiento continuo, más completamente que las luces, las sombras, los reflejos, la imagen especular, esboza en las cosas el trabajo de la visión. El hombre es espejo para el hombre. Y bueno, aquí ya va a abordar en la tercera sección la diferencia que tiene con Descartes y su concepción, la de Descartes, sobre la pintura, y termina diciendo que toda teoría de la pintura para Descartes es una metafísica. La pintura no es para él una operación central que contribuye a definir nuestro acceso al ser, sino un modo o una variante del pensamiento canónicamente definido por la posesión intelectual y la evidencia. Toda la potencia de la pintura reposa, para Descartes, sobre la del diseño y la del diseño sobre el vínculo regulado que existe entre él y el espacio en sí, tal como le enseña la proyección perspectiva. Es decir, que, o una de las consecuencias que saca de aquí Merleau-Ponty es que uno siempre está más allá o más acá de la profundidad. Y para revertir esto,
él llama profundidad a la participación o a mi participación en el ser sin restricción y primeramente en el ser de el espacio por encima de todo punto de vista. Y aquí va a empezar a hablar sobre su concepción del espacio y dice que el espacio, es decir, la concepción de Merleau-Ponty del espacio, el espacio no es lo geométricamente definido como para Descartes, sino es un en sí, o más bien, él es el en sí por excelencia. Su definición es de ser en sí. En él reposa absolutamente, reposa absolutamente en sí y es por todas partes igual a sí, homogéneo, y sus dimensiones, por ejemplo, son por definición sustituibles. Descartes dice, tenía razón al librar o al liberar al espacio. Su equivocación estaba en erigirlo en un ser completamente positivo, más allá del punto de vista de toda latencia, de toda profundidad, sin ningún espesor verdadero. No hay visión sin pensamiento, pero no basta con pensar para ver. La visión es un pensamiento condicionado. Ella nace, la visión, en cada ocasión de aquello que le ocurre al cuerpo y por lo que ella, es decir, la visión, es excitada a pensar por él. Una vez más, la visión es excitada a pensar por el cuerpo. Y bueno, ya la última sección del libro está consagrada a un caso paradigmático, que es el que utiliza como portada, que es Cézanne, de quien ya había citado una frase, un pasaje. Y bueno, a mí solo me gustaría recordar que una de las ideas que aquí menciona, que es que la precesión de aquello que es sobre aquello que uno ve y hace ver, es la de aquello que uno ve y hace ver sobre aquello que es. Eso es la visión misma. La precesión de aquello que uno ve y hace ver sobre aquello que es. Y por último, solo quería recordar esta frase que también aparece aquí de Paul Klee, que dice: yo soy inasible en la inmanencia. Hay una quinta parte, pero yo no voy a comentar esa última parte. Y solo quería hacer referencia a esa frase de Paul Klee para decir que está ligada con la paradoja que describe Merleau-Ponty sobre la percepción. Es decir, en estos juegos especulares del ver y ser visto, dice Merleau-Ponty que hay una paradoja de la inmanencia y la trascendencia en la percepción. Inmanencia, puesto que lo percibido no sabría ser extranjero a aquello que percibe. Trascendencia, puesto que comporta siempre un más allá de aquello que es actualmente dado. Esto, que es paradójico en la percepción, para él es el fenómeno que nos hace accesible o que nos vuelve al ser accesible. Y pues nada, eso es más o menos todo lo que tenía que decir al respecto de este libro. Espero que les haya gustado este video y bueno, si les gustó, pues denle like. Igual pueden suscribirse a mi canal, pueden dejarme comentarios, pueden seguirme por Instagram también. Y pues nada, nos vemos pronto.